Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El terremoto de 2011 en la costa de Japón fue uno de los más grandes de la historia del país y causó una terrible destrucción. En la antigüedad, los japoneses pensaban que los terremotos típicos de la región se debían a los movimientos de un bagre gigante por debajo de las islas que componen Japón. Hoy en día, tenemos un conocimiento científico mucho más preciso sobre los terremotos, pero los efectos del terremoto que sacudió Japón el 11 de marzo de 2011, y del posterior tsunami superaron incluso nuestros conocimientos actuales. El terremoto de 2011 fue uno de los más grandes de la historia de Japón. Se estrelló a unas 40 millas al este de Japón, cuando una placa tectónica se deslizó por debajo de una placa contigua, un proceso llamado subducción, que liberó una enorme energía, tan grande que incluso inclinó el eje terrestre unos centímetros. Tras el terremoto de 1995 en Kobe, que se cobró 5.000 vidas, Japón desarrolló uno de los sistemas de alerta sísmica más sofisticados del mundo. Está alimentado por una red de unos 1000 sensores de movimiento en todo el país que indican el lugar exacto en el que se produce un terremoto. Tras el terremoto de 2011, las estimaciones iniciales lo situaron en 7,9 en la escala de Richter, una métrica que se utiliza para medir la magnitud de un terremoto. Durante los días siguientes, la Agencia Meteorológica de Japón descubrió que en realidad era de 9,0, es decir, 45 veces más energía que su primera estimación. Esto significó que fue el terremoto más grande jamás detectado por instrumentos japoneses, y uno de los 5 más grandes del mundo desde que empezamos a medirlos. El tsunami resultante fue enormemente poderoso, superando con creces todos los cálculos anteriores. Cuando las olas del tsunami llegaron a la Antártida, aproximadamente a 8,000 millas del epicentro del terremoto, aún eran lo suficientemente poderosas como para romper una masa de plataforma de hielo del tamaño de Manhattan. El costo humano del terremoto es igual de asombroso. Al final, el desastre de Fukushima, como se le conoció, se cobró más de 18.000 vidas. La central nuclear de Fukushima Daiichi no estaba bien equipada para gestionar un tsunami tan enorme. Pocas horas después del terremoto, las olas del tsunami comenzaron a caer contra las costas de Japón. Sin embargo, a medida que la gente trepaba para ponerse a salvo entre edificios destruidos, las autoridades japonesas pronto se dieron cuenta de que podían tener un problema aún mayor entre manos. Además de derribar viviendas, el tsunami inundó la central nuclear de Fukushima Daiichi y le cortó la energía. Esta energía se necesitaba desesperadamente para enfriar los reactores nucleares de la planta. Si el sistema de refrigeración falla, el combustible del reactor comenzará a derretirse después de solo 30 minutos. Cuando esto ocurre, se forma un lodo que es tan corrosivo que puede atravesar la pared de acero de 6 pulgadas del reactor y el propio edificio, liberando material radiactivo al medio ambiente. En otras palabras, puede provocar un colapso. Peor aún, la inundación también. Destruyó el generador de energía de emergencia y los instrumentos de la sala de control. Los controladores no tenían forma de saber lo que pasaba en los reactores. Para agravar el problema, el plan de contingencia para desastres tenía graves defectos. Durante una fusión, los operadores podían ventilar el reactor como último recurso abriendo una válvula especial que liberaba una cantidad controlada de radiactividad al medio ambiente. En última instancia, estas medidas deberían haber evitado el resultado potencialmente catastrófico de la alta presión en el reactor. Peor que una fusión, la alta presión puede hacer que el reactor explote. Sin embargo, el plan de emergencia no contenía información sobre cómo abrir las válvulas manualmente y, con los instrumentos fuera de servicio, la ventilación estaba descartada. La planta tampoco tenía forma de comunicarse con las autoridades. Según el plan, la planta debe enviar una notificación por fax a varias autoridades y a las ciudades vecinas. En caso de emergencia. La falta de energía lo hizo imposible. En los días posteriores al desastre, el público se esforzó por obtener información confiable. ¿Cómo reaccionó el público ante el tsunami?
Al principio no pudieron. El tsunami causó una confusión considerable y fue difícil obtener información confiable. En 1986, Japón introdujo el Sistema de Predicción de la Información sobre Dosis de Emergencia Ambiental, SPEDI. Utiliza una combinación de datos meteorológicos y datos en tiempo real de las centrales nucleares para hacer predicciones sobre la gravedad de la radiactividad que surge de una planta y dónde estaría esa radiactividad. Sin embargo, debido a que Fukushima Daiichi no tenía electricidad, no pudo proporcionar ningún dato al sistema, lo que hizo que las predicciones de SPEDI no fueran confiables. Entre otras cosas, esto dificultaba determinar qué tan grande era necesario evacuar el área alrededor de la planta. Además de estas dificultades técnicas, el gobierno japonés y los medios tradicionales japoneses impidieron el flujo de información precisa al público. Las agencias gubernamentales japonesas están de acuerdo con la industria nuclear, y los periodistas de los medios tradicionales japoneses también están en contacto con el gobierno y, a menudo, evitan la confrontación. Si escriben de manera demasiado crítica, pierden su codiciado acceso, lo que supone un claro conflicto de intereses. Un informe condenatorio del Comité de Investigación sobre el accidente de las centrales nucleares de Fukushima de la Compañía Eléctrica de Tokio criticó al gobierno por mantener oculta información valiosa, supuestamente porque no había sido verificada. El tiempo necesario para garantizar la precisión, según el informe, comprometió la rapidez necesaria para resolver muchos problemas cruciales relacionados con el accidente. El gobierno se negó siquiera a llamar al accidente por su verdadero nombre. Para evitar el pánico, optaron por no usar la palabra crisis, a pesar de que eso era exactamente lo que estaba sucediendo. En su lugar, optaron por utilizar la masa fundida en gránulos de combustible, más opaca. Japón tiene el mayor número de centrales nucleares del mundo, pero también tiene una supervisión y una regulación inadecuadas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la energía nuclear ofreció a Japón un medio para evitar depender de otros países para obtener electricidad. El país construyó centrales nucleares más rápido que ningún otro país del mundo, pero su regulación y supervisión quedaron a la zaga. Hoy en día, los fuertes vínculos entre la industria y el gobierno dificultan la regulación y la supervisión adecuadas. Esto quedó claro en un informe de 2012 del periódico japonés Asahi Shimbun, en el que se informaba de que 22 de los 84 miembros de la Comisión de Seguridad Nuclear del gobierno habían recibido donaciones de la industria nuclear por valor de $1,1 millones durante un período de 5 años. Además, los burócratas de los comités reguladores saben que, cuando se jubilen, pueden conseguir un trabajo cómodo y bien remunerado en la industria nuclear. Al saber que no deben morder la mano que les da de comer, tienen pocos incentivos para supervisar estrictamente a las compañías nucleares. Por ejemplo, antes del desastre, cuando el inspector nuclear de la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio, TEPCO, Kei Sugaoka, vio una grieta en uno de los reactores de Fukushima, TEPCO le indicó que ocultara las pruebas. De todos modos, Sugaoka notificó a los reguladores gubernamentales y estos, a su vez, ordenaron a TEPCO, propietaria de la planta de Fukushima, que se ocupara del problema por sí misma. Su solución, despedir a Sugaoka. De manera más general, a menudo se subestima la información precisa sobre los peligros de la energía nuclear en general. Para muchos, el desastre nuclear de Chernóbil justificó un nuevo examen de los peligros de la energía nuclear. Sin embargo, el gobierno japonés y los medios de comunicación dijeron al público que el desastre de Chernóbil fue el resultado de equipos soviéticos de baja calidad y de operadores mal capacitados. Un accidente como ese, según ellos, no podría ocurrir en Japón. Un informe del New York Times de 2011 reveló que se presentaron 14 demandas importantes contra el gobierno japonés, todas las cuales fracasaron, por la inadecuada seguridad de los reactores nucleares. A menudo, estas demandas apuntaban a operadores que restaban importancia a los peligros importantes. Según la sismóloga Katsuhiko Ishibashi, si Japón se hubiera limitado a abordar las preocupaciones planteadas en estas demandas, se podría haber evitado el desastre de Fukushima.
El desastre de Fukushima devastó la economía y provocó protestas contra la energía nuclear. El accidente de Fukushima Daiichi dejó tras de sí una destrucción sin precedentes, y no solo en términos de costes humanos. El accidente tuvo, y sigue teniendo, un enorme impacto negativo en la economía japonesa. Solo 2 semanas después del accidente, TEPCO ya estaba solicitando un préstamo de $25.000 millones a los bancos japoneses para ayudar a financiar las reparaciones necesarias. A mediados de abril, el gobierno estimó que el accidente afectaría a la economía en $317.000 millones como resultado de los costos de limpieza y la reconstrucción. El desastre también afectó a la industria alimentaria. Por ejemplo, aproximadamente una semana después del tsunami, se anunció que la leche de las vacas de la zona de Fukushima contenía yodo 131 radiactivo y, por lo tanto, no era segura para beber. Del mismo modo, la prefectura de Fukushima albergaba durante mucho tiempo una importante industria pesquera. Cuando se descubrió que los contaminantes radiactivos se habían filtrado directamente al mar, la gente temió, con razón, que eso devastara la industria pesquera, que recién ahora está empezando a recuperarse. El accidente también provocó disturbios civiles, ejemplificados por las mayores manifestaciones de la historia moderna de Japón. Cuando Yoshihiko Noda asumió el cargo de primer ministro a mediados de septiembre de 2011, pensó que podía convencer al público de que Japón necesitaba energía nuclear a pesar de sus aparentes peligros. Se equivocó. En solo unos días, miles de personas salieron a las calles de Tokio exigiendo que se cerraran inmediatamente todos los reactores de Japón. Pero el gobierno no escuchó. En cambio, a pesar de la considerable oposición pública, el gobierno de Noda decidió reiniciar 2 reactores que se habían cerrado tras el desastre de Fukushima, los reactores 3 y 4 de la central nuclear de Oi, que se encuentran a unas 60 millas al noreste de la tercera ciudad más grande de Japón, Osaka. Las garantías de las autoridades estadounidenses de que un accidente similar no podría ocurrir en casa no son convincentes. Cuando se hicieron evidentes las consecuencias del desastre de Fukushima, el pueblo estadounidense se dirigió a su gobierno con una pregunta candente: ¿podría suceder aquí? En resumen, sí. Si bien las condiciones en los Estados Unidos son ciertamente diferentes a las de Japón, por ejemplo, ninguna planta estadounidense tiene el mismo riesgo de inundación ni los Estados Unidos ven la misma magnitud de terremotos, esto no excluye la posibilidad de que ocurran accidentes igualmente catastróficos. La cuestión de si lo que ocurrió en Japón podría ocurrir en los Estados Unidos se planteó a la Comisión Reguladora Nuclear en marzo de 2012, un año después de la catástrofe. Los 5 comisionados dijeron que era muy poco probable que pudiera ocurrir un evento similar en Estados Unidos. Según ellos, las circunstancias eran muy diferentes. Pero eso no es del todo cierto. En concreto, hay varios reactores estadounidenses ubicados aguas abajo de las grandes represas. En caso de terremoto o ataque terrorista, la ruptura de una presa podría provocar circunstancias muy similares a las de Fukushima. La NRC sabe que ha estado subestimando esta posibilidad durante muchos años, pero todavía no ha hecho nada al respecto. Esto podría deberse a que el proceso de toma de decisiones de la NRC se basa en una lógica defectuosa y sus estándares son intencionalmente vagos. Siempre se ha mostrado cautelosa a la hora de tomar medidas que pudieran poner en tela de juicio sus decisiones anteriores. Esto no es del todo descabellado. Si, por ejemplo, la Comisión exigiera normas de seguridad más estrictas para las nuevas plantas, la gente estaría menos dispuesta a vivir cerca de una vieja que se perciba como menos segura. Cuando se fundó la NRC, su misión declarada era proporcionar una protección adecuada de la salud y la seguridad públicas. Con el paso de los años, esto se diluyó hasta convertirse en una garantía razonable de una seguridad adecuada. Este cambio de lenguaje revela su deseo de absolverse de responsabilidad en caso de desastre. Ni siquiera han definido exactamente lo que significa protección adecuada. Con la energía nuclear, siempre habrá riesgos. Debemos hacer un esfuerzo serio para ser conscientes de ellas y trabajar para minimizarlas.